Bien, vamos a proceder ahora a presentar a Monseñor Adolfo Castaño Fonseca, Adolfo Miguel Castaño Fonseca. Él es, o sea, ya el padre Monseñor Adolfo ya es coanfitrión, si gusta activar su cámara para que también lo veamos. A ver si ya está ahí, ya está ingresado. Nada más. Ahí lo tenemos. Bien. Monseñor Adolfo Miguel Castaño Fonseca nació en Otzolotepec, Estado de México, el 27 de septiembre de 1962. En su formación, filosofía y teología en el Seminario Diocesano de Toluca de 1977 a 1986, licenciatura en teología bíblica por la Universidad Pontificia de México del 86 al 89. Doctorado en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia Gregoriana, donde estuvo de 1992 a 1996. Ordenación presbiteral el 19 de marzo de 1987 y ordenación episcopal el 30 de julio de 2010. Entre sus servicios tenemos que ha sido miembro del equipo formador del Seminario Diocesano de Toluca, del 89 al 92 y del 96 a 2008. Ha sido asesor en diversos cursos, profesor, bibliotecario, prefecto de estudios y secretario general. Miembro de la Comisión para la Vida y Ministerio de los Presbíteros de 2002 a 2005. Rector del Templo de la Anunciación, Parroquia de Metepec, Estado de México, de 2008 a 2009. Profesor de Teología Bíblica en la Universidad Pontificia de México de 2000 a 2005. Coordinador para la traducción del Nuevo Testamento en el proyecto del CELAM, la Biblia para la Iglesia de América de 2004 a 2015. Obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México de 2010 a 2019. Miembro de la Comisión Episcopal para la Universidad Pontificia de México de 2012 a 2018, miembro del Consejo Permanente de la SEM de 2012 a 2018, coordinador de la Animación Bíblica de la Pastoral de 2018 a 2024, obispo diocesano de Azcapotzalco a partir de 2019 al presente, presidente de la Comisión de Pastoral Profética de la SEM de 2025 al presente. Entre sus publicaciones, Camino y cumplimiento de toda justicia, claves de lectura para el Evangelio según San Mateo, publicado en 1999 por la editorial Dabar. En esa misma editorial, en 2020, publica María junto a Jesús en la Biblia. También escribió Discipulado y misión en el Evangelio de Mateo por parte del CELAM, publicado también San Pablo en Bogotá, 2006. El libro Mateo Marcos, de Verbo Divino, de la colección de Biblioteca Bíblica Básica, publicado en 2010. Abriendo su boca, les enseñaba diciendo, reflexiones en torno al Sermón de la Montaña, publicado en la PPC en 2018. También tiene diversas coautorías y artículos en revistas como ABM, la revista COL de la Universidad Pontificia de México, la Revista Bíblica de España, y así sigue aportándonos mucha sabiduría y muchos conocimientos, Monseñor Adolfo, que ahora lo presentamos. Gracias, muchas gracias. Agradezco en primer lugar la invitación a participar en este encuentro de la Asociación de Biblistas Mexicanos. Y bueno, quiero aprovechar también para agradecer la colaboración de la asociación, sobre todo de algunos miembros, en estos 6 años que me tocó presidir la dimensión de animación bíblica de la pastoral del episcopado mexicano.
quiero decirles de verdad, de corazón, que me sentí muy apoyado por los compañeros, por los amigos con los que hemos compartido muchos momentos. Y el vínculo más importante, desde luego, de la fraternidad es el vínculo también de la Biblia, del compartir nuestro gusto, como dijera el anterior expositor, nuestra pasión por la Biblia. Creo que ha sido esto algo muy importante en nuestro caminar. Quiero agradecer sobre todo pues que de la Asociación de Biblistas Mexicanos se dieron algunos subsidios como el de las reflexiones sobre la redención para apoyar la iluminación del proyecto global de pastoral de la SEM. Pero además hubo otras participaciones, otras intervenciones. Por tanto, pues sí, quiero aprovechar este espacio que se abre en primer lugar para agradecer también la oportunidad de haber estado compartiendo muchos años en la Asociación de Biblistas Mexicanos, alguna vez en la mesa directiva también hace ya algunos años, hace ya pues 20 años que estábamos en estos mismos menesteres perdón, de compartir en Asociación de Biblistas de ABM. Entonces, bueno, han sido muchas experiencias, creo que son numerosas, no las podría contar en este momento, pero sí, en primer lugar, quiero expresar estos agradecimientos y ahora este momento de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la Dei Verbum y su camino hacia la Verbum Domini. Y, y yo le he querido subtitular Testimonios del valor de la palabra de Dios en la vida de la iglesia en las últimas décadas. La introducción creo que la voy a abreviar porque escuché un poco de la exposición anterior y creo que ya algunas cosas han sido dichas y no es necesario abundar demasiado en ellas. Solamente quizás subrayar algunas cosas. Es indudable que la constitución del Concilio Vaticano II sobre la divina revelación de Verbum ha sido muy relevante en los últimos tiempos, pues como ya se ha escuchado, además de recoger los frutos del movimiento bíblico, suscitado sobre todo desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, abrió un paso decisivo al lugar que hoy tiene la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia y por tanto en distintos documentos magisteriales. Podemos afirmar que a partir de la Dei Verbum, la Iglesia, que preponderantemente se había entendido como maestra, se colocó también como oyente de la palabra. Creo que ese es un punto importante. La expresión es de Karl Rahner, ya escuchamos hablar de la aportación de Karl Rahner en uno de los esquemas, aquí lo vamos a reiterar. Entonces, la iglesia no solamente es maestra que enseña, creo que esto fue un punto importante, oyente de la palabra. Esta fundamenta su fe, pero también la desborda, la palabra. A pesar de las dificultades que marcaron su génesis y desarrollo, al final, Dei Verbum pudo salir a la luz como un gran reconocimiento y con el impulso que habría de dar una nueva dirección al camino de las comunidades creyentes. Reiterar nada más un poquito esto, Karl Rahner fue director de uno de los tres esquemas que aportaron más luces a la Dei Verbum. Ya los fueron mencionados por el padre Flavio hace un momento. Quizás subrayar que bajo la dirección de Rahner, las conferencias episcopales de Centro Europa elaboraron un esquema titulado De Revelatione Dei et Dominis in Jesu Christo Facta, suponiendo que la autorrevelación de Dios se manifiesta en sí mismo, en la misma revelación o despliegue de los hombres que descubre su verdad entendida como gratuidad y diálogo personal en proceso de desvelamiento culminado en Cristo. Bueno, ese es uno de los esquemas. El otro pues ya lo mencionaron también con Gar y luego el de la Secretaría de la Unidad de los Cristianos. Para Karl Rahner, director de uno de los tres esquemas, oyente de la palabra es una designación bíblica del hombre con vistas a la revelación. O sea, para Rahner el ser humano ha sido constituido apto de la revelación. No necesariamente que Dios se viera obligado a revelarse, pero él ya tenía esa potencia obediencialis, como le va a llamar, apto para la revelación. El concepto parte de Santo Tomás de Aquino, a quien acabamos de celebrar hace apenas 2 días, pero con contenidos de filosofías actuales. Considera al ser humano como un ente que solo alcanza su en la historia y que debe prestar atención a ella para contactar con la palabra que motiva e ilumina la existencia. De este modo, la cimentación de la existencia creyente sobre la palabra divina, pero pronunciada históricamente, no es algo arbitrario,
y discrecional, sino como algo que responde a lo más profundo de la existencia humana. Oyente de la palabra constituye una categoría antropológica de la teología fundamental y destaca dos elementos esenciales en la constitución humana, el histórico y el relacional. Esta comprensión es necesaria frente al predominio e intento de la hegemonía del conocimiento científico y técnico que inunda, impulsa y avasalla. Dei Verbum acentúa estos dos aspectos esenciales que nos hacen comprender mejor nuestra relación con el otro en el ámbito de la historia. Y quiero pues subrayar esto porque creo que uno de los puntos importantes que Dei Verbum recoge es este concepto de que ciertamente la revelación es gratuidad. Dios se reveló por por su deseo, porque Él quiso, en su libertad absoluta. Pero el ser humano tenía la capacidad de entrar en esta interlocución. Existía esta potencia obedienciales, como la llama Karl Rahner, y está recogida de alguna forma por el documento de la Dei Verbum. Algunos aspectos, te lo voy a pasar que son un poquito más rápido, que marcaron la génesis de la constitución de Dei Verbum. Ya hemos escuchado que habían sido redactados algunos esquemas de fontivos revelaciones, que se trataba de un esquema dogmático de impronta no escolástica y en línea más apologética y, como señaló también el expositor anterior, antiprotestante contra el conocido axioma de la sola escritura. Creo que esto fue algo que podríamos decir como un lastre que estuvo marcando muchos años o muchos siglos incluso la vida de la iglesia para escuchar, para recibir, para pues valorar más la palabra de Dios. Esta reacción antiprotestante, esta reacción anti-sola escritura, es un tema pues muy complejo, pero que finalmente nos generó una gran carga y que no nos dejó avanzar durante muchos años. Destacaba la existencia de las dos fuentes de revelación, ya lo escuchamos, la escritura y la tradición, así como el papel de la iglesia en lectura e interpretación de la palabra de Dios. Ponía de relieve el carácter conceptual de la revelación y se enfocaba a proposiciones dogmáticas que la iglesia, que por cierto se entendía como jerarquía, enseñaba en el mundo stochendi y que bueno, los demás debían acoger dócilmente. A veces creo que todavía no hemos superado totalmente esta actitud, ¿verdad? De los que deben hablar y los que deben escuchar. Pero ciertamente creo que el Vaticano II en este caso, Dei Verbum abrió el paso precisamente para que todos, la iglesia, lo bueno que ya la Dei Verbum, como escuchamos, pues pasó todas las etapas del concilio, fue aprobada hasta el final prácticamente. Ya para entonces también se había aprobado desde luego la Constitución Lumen Gentium, para entender qué es la iglesia y que la iglesia, pues somos todos los bautizados, el pueblo de Dios, todos somos pueblo de Dios y todos como pueblo de Dios somos oyentes de la palabra. Bueno, este esquema acusaba huellas de haber sido elaborado desde una perspectiva apologética, sin tomar en cuenta los avances teológicos y eclesiales asumidos ya por el mismo Juan 23, Papa Juan 23. Ante esto aparecía el desafío de poner de manifiesto cómo la Sagrada Escritura podía ser focalizada como fuente y principio de la vida de la Iglesia, entendida, como decía, como la completa comunidad de fieles, oyentes y dialogantes. Creo que vale la pena subrayar toda la Iglesia, toda la comunidad, oyentes y dialogantes. Les decía que a veces todavía no hemos superado mucho el concepto de pueblo de Dios como la totalidad de los creyentes. Todavía escuchamos en algunas predicaciones algunos que hablan se refieren a la jerarquía, a los sacerdotes, y después en pueblo de Dios. No, pues pueblo de Dios somos todos. Yo a veces les he dicho, a ver, déjenos ser pueblo de Dios a los obispos, déjenos ser pueblo de Dios a los sacerdotes, todos somos pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios, comunidad de fieles oyentes y dialogantes. Fueron surgiendo temas importantes tales como el convencimiento de que la revelación es un encuentro, creo que vale la pena subrayar esto, un encuentro en el que Dios se manifiesta, revelando de esta forma su verdad, y el hombre que lo recibe en un dinamismo dialogal. Además, la certeza de que la palabra revelada en la Escritura recibía su sentido en la vida de la iglesia, que es otro tema también fundamental.
Esto sobre todo lo subrayó el esquema de Yves Congar. La palabra revelada recibe su sentido en la vida de la iglesia. Cuando se escucha, se proclama en la iglesia, se vive en la iglesia. Y la necesidad de establecer un diálogo con otras comunidades creyentes. Y esto fue rescatado del documento, del esquema, perdón, del Secretariado para la Unidad de los Cristianos. Partiendo de estas bases que para mí, bueno, no escuché toda la conferencia anterior, pero creo yo que fueron las fundamentales que dieron pauta al nuevo documento que quería expresar algo esencial en la vida de la iglesia, devolver la palabra a los fieles. Creo que ese es el punto. Devolver, no darle devolver la palabra es para todos, para toda la iglesia, para los fieles, encarnándola en la realidad de las comunidades y haciendo a un lado una teología con moldes o estereotipos que muchas veces eran ya anquilosados, eran ya ciertos moldes que quedaban en el pasado. Se empezó a poner de relieve que la palabra de Dios se ha encarnado en Jesús y Él es la palabra por antonomasia, pero también en la misma vida de la iglesia a través de la acogida e interpretación de la Escritura. Creo yo que es uno de los puntos relevantes también de la Dei Verbum, poner a la iglesia como ese espacio privilegiado donde acontece la palabra, donde se escucha, donde se proclama, donde se vive la palabra. Después de ciertas confrontaciones se conformó una comisión mixta, esto lo paso rápido, ahí con el carnal Bea, etcétera, etcétera. Después de la muerte de Juan 23, siguió la discusión. Sin embargo, el Papa Pablo VI, que también ya se mencionó, decidió mantenerse en una misma línea de su predecesor y formó una subcomisión con peritos, entre ellos ya algunos mencionados, Congar, Garófalo, Grilmeyer, Rane, Ratzinger, que sería a la postre Benedicto XVI, encargados de elaborar el nuevo texto que debería tener un tono más pastoral que dogmático, asumiendo ciertamente elementos tradicionales, pero también buscando la necesaria renovación. El texto final de la Constitución, como ya sabemos, pues pasó todas las etapas, llegó a la tercera sesión, no se aprobó, pero realmente hasta la cuarta y última, porque fue hasta 1965, el 18 de noviembre. Bien, esto rápidamente, ya no me detengo más, creo que esto ha sido bastante eh, abordado en anteriores conferencias. Punto 2, la nueva visión de la Constitución de Iberbon. También lo paso un poquito rápido. De Iberbon pone de relieve la fuerza y autoridad de la palabra de Dios transmitida en las comunidades de fe, tanto judías, vamos a llamar Antiguo o Primer Testamento, como cristianas, Nuevo Testamento, y plasmada privilegiadamente en los diversos libros que integran la Sagrada Escritura. Pero sobre todo esa palabra que ha tomado carne en Jesucristo. Asume la convicción de que la misión de la iglesia consiste en recibir la palabra revelada, entenderla y anunciarla. Creo que esos tres verbos son altamente relevantes. Recibirla, entenderla y anunciarla. Lo hace con una propuesta teológica consistente, siguiendo una perspectiva abiertamente antropológica. Y a pie de página pongo pues algunos aspectos que seguramente pues ya han sido también mencionados. Un Dios con quien es posible establecer una relación personal, una visión dialogal. La revelación se identifica con el mismo Cristo, palabra encarnada. El tema de la escritura y la tradición, que pues como se mencionó hace un momento también, pues queda todavía algunos puntos ahí para aclarar. El tema de la comunidad creyente, la relación entre escritura, magisterio y comunidad cristiana, ese tema es el que voy a abordar un poquito más adelante. Aquí nada más subrayando cómo pide al magisterio que acompañe y guíe a los cristianos en la lectura de la Biblia, pero al mismo tiempo concede a los cristianos la capacidad de acogerla e interpretarla en comunión con otros creyentes. Sagrada Escritura y teología, que también va a ser un aspecto que vamos a abordar con el tema de Verbum Domini. Bueno, como introducción, estos dos puntos son importantes. Ahora vamos a hablar ya propiamente de la constitución Dei Verbum y la exhortación Verbum Domini. Bien, pues del 18 de noviembre, bueno, el subtítulo que coloqué es el siguiente: Dei Verbum fuente, inspiración para Verbum Domini. Y quizá queda muy corto. Quizá el título podría ser de inspiración para Verbum Domini y para muchos documentos, muchos otros documentos del magisterio, después de Dei Verbum, por supuesto.
Y también voy a hacer un énfasis porque al final, como una especie de apéndice, quiero compartirles mi experiencia en la participación en el Sínodo de la Sinodalidad y cómo estuvo la presencia de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios, y lo pueden ver en el documento final. Puedo adelantar un poquito ahorita que me gustó mucho que el sínodo, como otros documentos también, ya no solamente toman alguna cita bíblica como para, pues allí afianzar, como para fortalecer alguna expresión, sino que realmente el documento fue conducido por los textos bíblicos. Lo voy a mencionar más adelante. Pero me dio mucho gusto que ya no solo se trata de poner citas bíblicas. Pues aquí vamos a poner, a ver, aquí cabe 1 Corintios 2:14, vamos a poner aquí. Aquí cabe Romanos 3, bueno, vamos a poner Romanos. Sino que más bien cómo los textos bíblicos inspiran todo el desarrollo. Y eso a mí me dio mucho gusto porque, a propósito de lo que se decía en la conferencia anterior, podemos ver cómo la palabra de Dios va realmente conduciendo, va realmente inspirando pues, el caminar pastoral, espiritual y pastoral de la vida de la iglesia. Y también, desde luego, el académico, por supuesto. Bien, entonces, del 18 de noviembre al 30 de septiembre del 2010 son los dos momentos en los que fueron promulgados los documentos. Pasaron 45 años. Fue casi medio siglo en el cual el quehacer, la vida y la pastoral de la iglesia se ha nutrido de aportes, reflexiones y trabajo pastoral desde los postulados del maravilloso documento conciliar. Llama la atención cómo el Papa Benedicto XVI, al presentar su exhortación apostólica, la palabra de Dios en la vida y misión de la iglesia, que conocemos como Verbum Domini, afirmó lo siguiente: con la 12ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la palabra de Dios, dice el Papa, somos conscientes de haber tocado con cierto sentido el corazón mismo de la vida cristiana, en continuidad con la anterior Asamblea Sinodal sobre la Eucaristía, como fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia. En efecto, la Iglesia se funda sobre la palabra de Dios, nace y vive en ella. La afirmación acerca de que el tema de la palabra de Dios toca el corazón mismo de la vida cristiana es relevante. Este cierto sentido, que dice, hay que aclararlo también, se refiere ante todo a la relación entre palabra y Eucaristía. Destaca la continuidad entre los dos sínodos, el de la Eucaristía como fuente y culmen de la vida cristiana, una expresión de Sacrosanctum Concilium, y el de la palabra en la vida y misión de la Iglesia. Dos sínodos íntimamente relacionados y entre los dos pues son el corazón mismo de la vida cristiana. Por eso cuando dice en cierto sentido se refiere que hay otro sentido también que es la Eucaristía. Pero quizá la frase más relevante sea, la iglesia se funda sobre la palabra de Dios, nace y vive en ella. La iglesia se funda sobre la palabra de Dios, nace y vive en ella. Nacer y vivir son dos verbos de gran contenido teológico que implica grandes consecuencias pastorales. Añade Benedicto XVI, a lo largo de toda su historia el pueblo de Dios ha encontrado siempre en ella su fuerza y la comunidad eclesial crece también hoy en la escucha, en la celebración y en el estudio de la palabra de Dios. Hay que reconocer que en los últimos decenios ha aumentado en la vida eclesial la sensibilidad sobre este tema, de modo especial con relación a la revelación cristiana, a la tradición viva y a la Sagrada Escritura. En este sentido, pues llama la atención la referencia a toda la historia del pueblo de Dios. Quizá podía parecer un tanto desconcertante. ¿Por qué? Porque a pesar de que en ciertos momentos pareciera que se olvidó la palabra, sin embargo no fue exactamente así, pues hace ya más de un siglo inició un importante proceso de revalorización de la misma. Con la Dei Verbum con Dei Verbum ese impulso ha sido decisivo en prácticamente todo el ámbito católico. Dei Verbum Domini resalta que la comunidad eclesial crece por la fuerza de la palabra y usa tres expresiones también: en la escucha, en la celebración
y en el estudio de la palabra de Dios. Y creo yo que son tres verbos o tres aspectos que no se pueden desvincular. Escuchar la palabra, el escucha de la palabra en todo momento puede ser en la predicación, en la lección divina, puede ser en la meditación personal, etcétera, en la celebración. Y creo que afortunadamente, pues cada vez ha sido más fuerte la conciencia de que la palabra de Dios es fundamental en la celebración. Todavía hace algunos años, algunos no van a dejar mentir, hace algunos años todavía había una especie de casuística en torno al precepto dominical y algunos preguntaban si llegando a la celebración, hasta la homilía, después de la homilía, todavía valía, así entrecomillado, la celebración, el precepto, si todavía se cumplía con el precepto dominical, habiendo llegado antes del ofertorio, etcétera. O sea, una casuística pues realmente equivocada, totalmente fuera de lugar. Cada vez se ha ido entendiendo más y más la celebración como un todo y que la doble mesa de la palabra y de la Eucaristía forman una totalidad integral, una sola unidad. Y creo que esto cada vez va siendo más eh, fuerte en la vida, al menos así lo experimento yo en la vida de las comunidades cristianas. Ya no sé, porque incluso se llegó a denostar un poco la palabra, ¿no? Había algunos hermanos sacerdotes que tenían mucha prisa y quitaban una lectura o le cortaban a la lectura, etcétera, etcétera. Quitaban el salmo, bueno, cualquier cosa así, pero siempre la sacrificada era la palabra. Bueno, afortunadamente no en todos los lugares ni era tan común, pero sí se llegó a dar. Entonces, la celebración y también en el estudio de la palabra de Dios. Creo que, y lo voy a decir con mucho respeto, pero como que a veces se puede tender a desvincular. Nosotros nos dedicamos a estudiar, somos académicos de la palabra. Nosotros tenemos un estatus más elevado que los demás integrantes del pueblo de Dios. Entonces somos los eruditos de la palabra. Yo sí creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tiene que haber siempre esta relación, este vínculo estrecho, incluso yo le llamaría indisoluble, entre esa escucha, entre la celebración y el estudio de la palabra. Creo que no podemos desvincular. Yo me dedico a estudiar y no me importa, pues hasta puedo no ir a misa, puedo no ir a la liturgia de la palabra, puedo no rezar la liturgia de las horas, pero yo me dedico a estudiar la palabra. Y yo sí quiero advertir pues esto porque pues alguna ocasión sí he llegado a notar que puede ser una tentación en algunos de nuestros académicos, de nuestros eruditos que se dedican al estudio de la palabra. Pero en fin, bien. Enseguida Verbum Domini hace un breve recorrido histórico donde pone de relieve el lugar del Vaticano II y concretamente de la Dei Verbum. Dice, a partir del pontificado del Papa León XIII, podemos decir que ha ido creciendo el número de intervenciones destinadas a aumentar en la vida de la Iglesia la conciencia sobre la importancia de la palabra de Dios y de los estudios bíblicos, culminando en el Concilio Vaticano II y especialmente con la promulgación de la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación. Ella representa un hito en el camino eclesial. Los padres sinodales reconocen con ánimo agradecido los grandes beneficios aportados por este documento a la vida de la Iglesia en el ámbito exegético, teológico, espiritual, pastoral y ecuménico. Y aquí, pues, aquí aparecen otros aspectos también importantes que incluso ya han sido mencionados. El encuentro con la palabra que empezó a ser motivado, impulsado en la Iglesia Católica por el fuerte movimiento bíblico, creo que tuvo una relevancia desde León XIII, como ya se mencionó, con la Providentissimus Deus en el año de 1893. Después Benedicto XV con Spiritus Paráclitos, 1920. Pío XII con Divina Flante Spiritu, 1943. Se llegó a un punto culminante con la Dei Verbum en un proceso dinámico y creciente. Bueno, antes de continuar aquí, comentaba yo en alguna otra ocasión, en otro público, pues lo interesante que era en la traducción de las Biblias en lengua vernácula, cómo las traducciones en lengua hispana fueron sumamente tardías, cómo, desde luego antes del Vaticano II, pero cómo las traducciones bíblicas, la primera
podríamos considerar fue la de la nácar colunga. Pero antes, bueno, pues estaba la de Torres Amat, como sabemos, que fue traducida desde el siglo XIX, 1880 y algo, no recuerdo exactamente la fecha, cuando fue publicada, pero traducida de la Vulgata, ¿verdad? No de los textos de las lenguas bíblicas, sino básicamente de la Vulgata, cotejada con el griego, desde luego, con el hebreo también, pero básicamente traducida de la Vulgata. Pero traducciones en lenguas vernáculas, por ejemplo, al castellano, pues prácticamente no teníamos. Estamos hablando de los años 40, cuando sale la Biblia de Nácar Colunga. O sea, entonces realmente sí, pues hay un retroceso muy fuerte en la lectura, en la reflexión, en la meditación de la palabra de Dios escrita, que es la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios, ahí viene. Estuve en días pasados, por algún motivo, leyendo, releyendo un poco esta Providentísimos Deus y Espíritus Paráclitos, y creo que sí tenían muchos elementos muy importantes que sirvieron, que están en la base de todo este relanzamiento de la Sagrada Escritura y que afortunadamente cobraron forma en el Concilio Vaticano II y que finalmente pues Dei Verbum capitalizó de manera muy, muy importante. También es preciso recordar que el propio León XIII en 1902 creó la Comisión Bíblica, Pontificia Comisión Bíblica, y en 1909 Pío X fundó el Pontificio Instituto Bíblico. Estos son testimonios del crecimiento e interés por la palabra de Dios en la Sagrada Escritura y en su estudio, ¿verdad? Desde luego, porque también era importante esto. Mención especial merece también la Escuela Bíblica de Jerusalén, fundada por el padre Marie-Joseph Lagrange, 1890, recordando que si bien L'École Biblique no respondió directamente a un mandato pontificio, sin embargo, el padre Lagrange se mantuvo siempre fiel a la fe de la Iglesia. Creo que sería interesante en otro momento pues escuchar el testimonio de lo que fue la vida del padre Lagrange y cómo en algún momento dado se sospechó de su forma de enseñar, de su método de abordar los textos bíblicos y cómo el padre Lagrange tuvo una actitud de absoluta disposición, una docilidad al magisterio. Creo que eso es ejemplar, ¿no? Él pues, sabía perfectamente que no estaba haciendo nada malo. Sin embargo, pues ese prurito o ese prejuicio de que podía estar infectado de protestantismo o de modernismo también, porque también se hablaba del modernismo, podía estar infectado de esas ideologías que venían desde la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto pues hacía que muchas cosas parecieran sospechosas. Yo sí quiero resaltar la actitud del padre Lagrange, como en un momento dado, cuando él no se le permitió enseñar, él se mantuvo, guardó silencio y ahora pues la historia le ha reconocido su trabajo, la historia le ha dado la razón. Alguien me comentaba por ahí que incluso está introducida su causa de beatificación. Eso no lo sé yo exactamente, pero pues, ojalá que sí, porque además de un hombre muy erudito, muy inteligente, muy capaz, pues un hombre muy virtuoso. Pero bueno, eso lo dejamos de lado. Aunque su método de lectura de los textos bíblicos al principio, bueno, este ya lo dije yo hace un momento, pasamos también entonces a la que sigue. También enfatiza Verbum Domini lo siguiente: de todos es conocido el gran impulso que la concisión dogmática de Iberum ha dado a la revalorización de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia, a la reflexión teológica sobre la divina revelación y al estudio de la Sagrada Escritura. En los últimos 40 años, el magisterio eclesial se ha pronunciado en muchas ocasiones sobre estas materias. Sin duda, Dei Verbum ha sido un parteaguas en el camino de una mejor valoración de la palabra de Dios en la vida, insisto, espiritual, pastoral de la iglesia, pero también en el estudio académico. Creo que le ha dado pues ese también ese impulso. Verbum Domini 3 destaca lo siguiente: con la celebración de este sínodo, la iglesia, consciente de la continuidad de su propio camino, bajo la guía del Espíritu Santo, se ha sentido llamada a profundizar nuevamente sobre el tema de la palabra divina, ya sea para verificar la puesta en práctica de las indicaciones conciliares, como para hacer frente a los nuevos desafíos
que la actualidad plantea a los creyentes en Cristo. Desde la introducción, Verbum Domini 1 presenta como objetivo revalorizar la palabra divina en la vida de la iglesia guiada por el Espíritu Santo. Y creo yo que este es un proceso. Revalorizar no es un acto, no es ahora esto sirve, esto es el acto, el momento para revalorizar. No, es un proceso. La revalorización se va dando de diferentes maneras. Desde luego, con la difusión, con la toma de conciencia de lo que significa la palabra de Dios en nuestra vida personal y nuestra vida como iglesia. Revalorizar es un proceso educativo también, es un itinerario. Revalorizar la palabra de Dios, la palabra divina en la vida de la iglesia guiada por el Espíritu Santo, tiene muchos aspectos de orden pastoral, de orden espiritual, de orden académico, pero sobre todo de actitudes personales y de convicciones. Y creo que afortunadamente pues se ha caminado en este sentido y todos contribuimos, todos colaboramos en este proceso. La meta principal es permitir que el pueblo de Dios pueda profundizar en su relación con la palabra. Por una parte, es indudable que la principal fuente teológico-magisterial de la exhortación apostólica Verbum Domini es la Constitución de Verbum. La incidencia de la Constitución sobre la exhortación se percibe en particular cuando se abordan temas como la inspiración y la verdad en la Biblia, que también, como se ha dicho, pues son temas que tienen que seguir estudiándose. No hemos llegado todavía a algo definitivo al decir la inspiración se define así o la verdad se define así. Hay muchos elementos, muchos filones que hay que seguir trabajando cuando se habla de estos aspectos importantes, inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. Mucho se ha avanzado cuando se habla de la inspiración, por ejemplo, y el papel de la comunidad y no solamente de la geógrafo, ¿verdad? Creo que fue un gran avance y esto se debe mucho también al esquema presentado por Congar, el papel importante de la comunidad, también en la inspiración, porque finalmente, pues, la comunidad también está inspirada por el Espíritu Santo. Y en el tema de la verdad, pues todo el tema de la fidelidad, etcétera, etcétera. Creo que ha habido muchos aspectos importantes, pero todavía, a mi parecer, hay aspectos que hay que seguir trabajando todavía, hay que seguir explotando, hay mucho potencial todavía cuando se habla de estos temas de inspiración y de verdad de la Sagrada Escritura. Entonces, dos verbos son importantes para entender el alcance del documento. Verificar las indicaciones conciliares y enfrentar los desafíos. Creo que esto, verificar por una parte si las indicaciones conciliares efectivamente se han recibido, si las indicaciones conciliares realmente han tenido un cauce, pero también enfrentar los desafíos, porque van surgiendo también, la sociedad va cambiando, va viendo nuevos aspectos, va viendo nuevas experiencias en la vida de las comunidades y entonces hay que enfrentar esos desafíos. Quiero recordar de paso que la exhortación Verbum Domini es una exhortación posinodal, fue fruto también de un sínodo que recoge las preposiciones de los padres sinodales, pero también toma en cuenta documentos preparatorios del sínodo. En los sínodos generalmente hay un proceso y primero se plantean lo que se llaman los lineamenta, que son como las grandes líneas, como los grandes cauces por los cuales se quiere trabajar. Con esos lineamenta se hacen consultas y después de las consultas ¿cómo se llama? Se elabora el instrumentum laboris, el instrumento de trabajo, el instrumento de trabajo que va a ser la base de los trabajos sinodales, de las sesiones sinodales. Entonces, el Verbum Domini recoge estas preposiciones, recoge los lineamenta, recoge las consultas también, y a partir del instrumento laboris
se lleva a cabo la sesión, hay algunas conclusiones y después generalmente el Papa da una exhortación posinodal. Esto no ocurre así en el caso del sínodo pasado, que después les comentaré un poquito más adelante. Bueno, pero sí es importante saber que detrás de la exhortación posinodal hay toda una serie de aspectos interesantes que expresan un desarrollo paulatino, expresan un desarrollo que muchas veces se enfrenta también a obstáculos o a preguntas o cuestionamientos y es trabajo también de varias personas, no solamente de un equipo y de los sinodales, sino que hay toda una serie de situaciones y de personas que están detrás. Entonces, enfrentar los nuevos desafíos. Estos revelan tanto una continuidad del documento conciliar como un progreso en la búsqueda de los nuevos caminos para comprender, vivir y testimoniar la palabra. Las resonancias en la Verbum Domini, perdón, han tenido lugar en el mundo académico y en algunas comunidades eclesiales. El Sínodo de los Obispos ha motivado la reflexión académica, sobre todo a propósito de la centralidad de la palabra en la vida de la Iglesia, especialmente en dos iniciativas que yo quiero mencionar, que salieron precisamente a partir del Sínodo de la Palabra. La solicitud que hizo el Santo Padre a la Pontificia Comisión Bíblica para estudiar y preparar un documento sobre inspiración y verdades bíblicas. Yo la verdad, ciertamente no sé exactamente cuál fue el resultado de esto. Esta iniciativa hace eco en particular a la proposición número 12 del Sínodo. Está ahí en el Sínodo, donde el Santo Padre pide a la Pontificia Comisión Bíblica preparar ese documento sobre inspiración y verdad, que como ya decíamos son pues temas que todavía hay que seguir trabajando y profundizando. La segunda iniciativa fue un curso sobre el mismo tema, inspiración y revelación bíblica, llevado a cabo entre la Pontificia Universidad Gregoriana y el Pontificio Instituto Bíblico de Roma en el año 2011. Quizá alguno de los aquí presentes les haya tocado estar ahí. Este curso involucró profesores de las dos instituciones y desencadenó el trabajo conjunto de exégetas católicos, teólogos y especialistas de otras disciplinas. Ahora pasamos a este tema, que es como el tema central de esta exposición. Dei Verbum recogida por Verbum Domini. La exhortación posinodal Verbum Domini cita en 24 ocasiones a la Dei Verbum, 19 veces en la primera parte, que como ustedes saben se llama Verbum Dei, 4 veces en la segunda parte, Verbum in Ecclesia, y una vez en la tercera parte, Verbum Mundo. Este uso en Verbum Domini se puede clasificar en tres grandes grupos. Afirmaciones con un acento, pues, es decir, a ver, aquí quiero antes hacer una pequeña premisa. Cuando hablamos de esta clasificación, no vamos a encontrar afirmaciones químicamente puras. O sea, más o menos, digamos, por el tinte, por donde carga la tinta, válgame la redundancia, podamos clasificarlas en estos tres tipos de cosas, pero no necesariamente, porque alguien puede discutir, no, esta es más académica que pastoral, o esta es más magisterial, o no, no. No, se encuentran, ciertamente. Es muy difícil decir, aquí la exhortación Verbum Domini hizo una afirmación, una alusión de Dei Verbum que tiene que ver estrictamente con el tema teológico exegético, ¿no? Pues es difícil eso. Yo creo que sería casi imposible expurgar para sacar realmente cuáles son de corte exclusivamente pastoral, magisterial o teológico. Entonces, parto de esa premisa. Que quede claro que pues aquí pueden encontrarse y puede decir, alguien puede disentir y decir, no, es que esta tiene más que ver con lo teológico con lo pastoral, o más con lo pastoral que con lo magisterial. Pero bueno, partiendo de esta premisa, podemos hacer un intento de clasificación de la siguiente forma. Las afirmaciones con acento teológico se concentran en la primera parte de Verbum Domini. Por ejemplo, en el número 19, un concepto clave para comprender el texto sagrado como palabra de Dios en palabras humanas, es ciertamente el de la inspiración. También aquí podemos sugerir una analogía, dice Verbum Domini 19, cómo el Verbo de Dios se hizo carne por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Así también la Sagrada Escritura nace del seno de la Iglesia por obra del Espíritu.
La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Ley verbo 9. De este modo se reconoce toda la importancia del autor humano que ha escrito los textos inspirados y al mismo tiempo a Dios como el verdadero autor. Como han afirmado los padres sinodales, aparece con toda evidencia que el tema de la inspiración es decisivo para una adecuada aproximación a la escritura, a las escrituras y para una correcta hermenéutica, que se ha de hacer a su vez en el mismo espíritu con que ha sido escrita. Cuando se debilita nuestra atención a la inspiración, se corre el riesgo de leer la escritura más como un objeto de curiosidad histórica que como obra del Espíritu Santo, en la cual podemos escuchar la voz del mismo Señor y conocer su presencia en la historia. Creo que advierte contra ese riesgo de una manera muy clara. Leer la escritura como un objeto de curiosidad histórica, o podríamos decir también como un objeto literario. Y creo que es un riesgo que los biblistas en un momento dado podemos tener, pues tomar la escritura como eso, pues un texto literario, el que se puede, según el método que se quiere utilizar, ya sabemos, ¿verdad? Pues que todavía son fans de los métodos histórico críticos, que todavía hay algunos por ahí que, pues siguen siendo fans absolutos del método histórico crítico. Bueno, pues está bien, es válido, ha sido válido, ha ayudado mucho, ha aportado mucho. O cualquier otra metodología que se quiera seguir, pues métodos más literarios, más estructuralistas, etcétera, etcétera. Toda esa cantidad que tenemos ahora y que han ido aumentando cada día con el paso del tiempo. Pero el riesgo es, perdón, el riesgo que se corre es pues reducir la Sagrada Escritura a este ámbito de situaciones o de objetos históricos, arqueológicos, literarios, etcétera. Además, los padres sinodales han destacado la conexión entre el tema de la inspiración y el de la verdad en las escrituras. Por eso la profundización en el proceso de la inspiración llevará también sin duda a una mayor comprensión de la verdad contenida en los libros sagrados. Como afirma la doctrina conciliar sobre este punto, los libros inspirados enseñan la verdad. Como todo lo que afirman los hagiógrafos o autores inspirados lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente y fielmente sin error la verdad de Dios que hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Por tanto, recuerda aquí el texto de 2 Timoteo 3:16 al 17. Toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en la justicia, para que el hombre de Dios esté en forma equipado para obra buena humana, etc. Citando ahí a Dei Verbum 11. La reflexión teológica ha considerado siempre la inspiración y la verdad como dos conceptos clave para la hermenéutica eclesial de la Sagrada Escritura. Ambos conceptos son esenciales en la reflexión teológica y en la experiencia pastoral y espiritual de las comunidades creyentes. Verbum Domini, lejos de pasar por alto la importancia de dichos temas, invita no solo a tenerlos en cuenta, sino a profundizar en su comprensión, sin decantarse en alguna definición particular, descubriendo sus implicaciones para la vida de la Iglesia. Llama la atención particularmente a no perder de vista la conexión entre inspiración y verdad. En el texto de Verbum Domini se reconoce fácilmente los ecos de Dei Verbum 9 y 11. La exhortación posinodal invita a los estudiosos a profundizar la relación entre la inspiración del Espíritu Santo y la verdad contenida en las Sagradas Escrituras, de manera que se puedan interpretar los textos sagrados según su naturaleza. Dei Verbum 10 es retomada en Verbum Domini 33, 46 y 47. Si alguien que pues, puede verificar esto. Es preciso señalar que los tres números ponen de relieve el papel del magisterio en la hermenéutica de la Iglesia, subrayando asimismo que el magisterio nunca podrá estar por encima de la palabra, sino más bien al servicio y custodia e interpretación. Con esta forma de proceder, la exhortación manifiesta su preocupación por la correcta interpretación de la Sagrada Escritura en el ámbito de la Iglesia Católica. Serían básicamente eh, podemos decir, las citas o las alusiones o citas a veces explícitas o a veces alusiones, citas implícitas de Verbum Domini, de la Dei Verbum, en el primer tema del que tienen acento eminentemente teológico, o quizá, no eminentemente, quizá, retiro la palabra, más tienen que ver con lo teológico. Pasamos a las afirmaciones con acento pastoral.
Estas se concentran en la segunda y tercera parte. En la segunda parte de la Verbum Domini, que se llama Verbum in Ecclesia, Dei Verbum se cita 4 veces. En Verbum Domini 51 se refiere a Dei Verbum 8 para expresar el misterio bíblico en términos nupciales. En Verbum Domini 56, que trata sobre la sacramentalidad de la palabra, se cita Dei Verbum 2, que se refiere a su vez a la revelación en hechos y palabras. De esta forma se subraya la comprensión unitaria de su misterio, el de la revelación. Verbum Domini 59, que trata sobre la homilía, se cita en Dei Verbum 25. Cita la Dei Verbum, perdón, aquí un error. Eh, Verbum Domini 59 cita Dei Verbum 25. Sí, para exhortar a los predicadores a la familiaridad con las escrituras. Y creo que también es un tema que tenemos que pues seguir trabajando mucho en el campo pastoral, sobre todo los sacerdotes, que la homilía esté centrada en la palabra. Todavía por ahí escuchamos, nos faltan algunos que pues centran la predicación en otras cosas y ciertamente, como alguien me ha dicho, me dice, oiga, pero la homilía no es una explicación exegética, no es una conferencia sobre una teología bíblica del texto. No, evidentemente que no. Y creo que el Papa lo ha dicho varias veces. Pero si tiene que estar, tiene que partir de la palabra, tiene que estar en torno a la palabra proclamada, cualquiera de las lecturas o del salmo, pero tiene que ser ahí donde está centrada la homilía. Y no faltan por ahí esas homilías que todavía pues hablan de todo, menos de la palabra que ha sido proclamada. Bueno, entonces, en Verbum Domini 73, sobre la animación bíblica de la pastoral, se cita de Dei Verbum 24. Entre estas menciones de la Dei Verbum, en la segunda parte de Verbum Domini, se debe destacar sin duda el número 73. Creo que también lo mencionó de alguna forma el anterior expositor. ¿Por qué? Porque este es un aporte de la Iglesia de América Latina a las propuestas del sínodo. Dei Verbum 24 posee una frase que se ha hecho célebre. El estudio de la Sagrada Escritura debe ser como el alma de la teología. Pero el documento de Aparecida afirma que la Sagrada Escritura no solo es el alma de la teología, sino de toda la acción pastoral. Por esto, la importancia de una pastoral bíblica entendida como animación bíblica de la pastoral. Hago aquí un paréntesis aquí, bueno, no paréntesis, sino un pequeño comentario. Nada más recordando que el encuentro de Aparecida se llevó a cabo en mayo del 2007 y el Sínodo de la Palabra se llevó a cabo en octubre del 2008. Es decir, prácticamente un año y medio, o sí, un año y medio de haberse llevado a cabo la sesión de Aparecida, se celebró el Sínodo de la Palabra. Y entró perfectamente bien, pues, esta aportación que hace el documento de Aparecida, que la pastoral bíblica, que el tema de la Biblia como el alma de la pastoral, por eso se llama animación bíblica, perdón, el ánima, sabemos que en latín ánima es alma, el ánima de toda pastoral es la sagrada, es la palabra de Dios, la animación bíblica debe estar en todos estos aspectos. ¿Y cuál es el paréntesis que abro? Pues que me ha tocado esta experiencia, estos 6 años que acabamos de terminar, de colaborar desde esta trinchera. Y hay muchísimo que hacer, muchísimo. No sé si está aquí presente la hermana Coco, si está presente de manera virtual o de manera presencial, pero ella es testigo porque me ayudó como secretaria ejecutiva en este trabajo de toda vamos a decir así, el campo tan enorme que se tiene para trabajar desde la Biblia, todas las pastorales, todas las vertientes de la pastoral. La pastoral es una sola, ¿verdad? Todas las vertientes de la pastoral. Cómo se puede incidir y cómo no solamente incidir, sino desde la Sagrada Escritura inspirar todo el trabajo pastoral. Intentamos hacer lo mejor que pudimos con el equipo también, no sé, hay algunos aquí del equipo también, seguramente aquí estarán.
estará el padre Antonino, estará el padre Cirilo, estará el padre Frodi, etcétera, de los que trabajamos más, perdón, algunos que no menciono, pero los que estuvimos trabajando, a Hilda, que también trabajó mucho con nosotros, bueno, en fin, cómo hay un campo enorme, enorme, enorme para inspirar, no solo para incidir, sino para inspirar en la pastoral de la iglesia desde la Sagrada Escritura. Y ojalá pues se continúe y lo hagan mejor ¿no? que nosotros. Nosotros intentamos hacerlo bien, pero siempre se espera que los que siguen lo hagan mejor y que la Biblia siga siendo esa animación bíblica de la pastoral. Esta intuición, que en cierta forma rebasa su correspondiente conciliar, ha constituido un verdadero llamado de atención a toda la Iglesia universal para que no considere la pastoral bíblica como una más entre las pastorales, sino como el alma de toda la pastoral. Y decíamos, animación deriva de ánima. En la tercera parte de Verbum Domini cita una sola vez Dei Verbum en el número 115 que se refiere al acceso del pueblo de Dios a las traducciones. Se recuerda Dei Verbum 22, donde se exhorta a proveer traducciones aptas y fieles para la iglesia. También aquí, pues otro paréntesis, perdón, pero tengo que hacerlo. La experiencia que tuvimos aquí con Padre Carlos Junco, que debe estar aquí presente, que nos guió la traducción de la Biblia para la Iglesia de América. Está también el Padre Nieto, no sé, hay otros que seguramente estuvieron trabajando con nosotros en esta traducción, que fue un trabajo, seguramente ya les habrán compartido algunos, parte de la experiencia tan enriquecedora que fue para nosotros este trabajo de la traducción de la Biblia para la Iglesia en América. Un trabajo inédito para todos los que estábamos ahí, excepto alguno que otro que había tenido ya alguna experiencia, más que de traducción y adaptación, pero bueno, la gran mayoría de los que estábamos ahí, pues estábamos comenzando un trabajo totalmente inédito, desconocido, con temores, con esperanzas, pero también con muchos temores, y fuimos aprendiendo mucho. La verdad es que aquí Junco, Nieto y todos los que, Antonino, y todos los que colaboraron en esta traducción, creo que podrán tener ricas experiencias, grandes experiencias de lo que fue nuestro trabajo de una manera pues muy interesante y cómo eh, el intento de cómo hacer asequible sin ser infiel al texto, siendo fiel al texto y ser fiel al lector. Eso es como el gran equilibrio, como el punto medio que es difícil a veces encontrar. Fidelidad al lector, fidelidad al texto y fidelidad al lector. Cómo no traicionar el sentido del texto, pero que el lector pueda entenderlo y pueda comprenderlo, llevarlo a su vida, orarlo, testimoniarlo. Ese fue como el gran desafío. Pero bueno, pues es un pequeño paréntesis y que creo que ya en algún momento dado podrá haber otro espacio para compartir esas experiencias que dejan mucho en la vida. Yo os puedo decir que marcó gran parte de mi vida esta experiencia de la traducción bíblica de la Biblia de la Iglesia en América. Bueno, asimismo, Verbum Domini 46 pone de relieve la importancia del trabajo ecuménico en las traducciones de la Biblia, algo que no siempre es fácil, pero bueno, de alguna forma se intenta. Por último, las de acento magisterial, y que aquí voy a conectar en unos 5 minutos más, si me dan chance, con el signo de la sinodalidad. Rapidito lo digo. Entonces, Verbum Domini 33 cita Verbum Domini Dei Verbum, perdón, Verbum Domini 33 cita Dei Verbum 10. Al magisterio de la iglesia le corresponde interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita. Él ha intervenido con sabio equilibrio en relación con la postura adecuada que se ha de adoptar ante la introducción de nuevos métodos de análisis histórico. Verbum Domini enfatiza en este caso el papel del magisterio como intérprete genuino de la palabra, el cual ciertamente ejerce su autoridad en nombre de Jesucristo. Sin embargo, el magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. La oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad, dice Dei Verbum 10. Y dice, por su parte, Verbum Domini 45, hablando del diálogo entre pastores y teólogos y exégetas, cita a Dei Verbum 23. Recuerda esta recomendación a los exégetas que trabajen en común esfuerzo bajo la vigilancia del magisterio. Y bueno, pues salto un poquito aquí para que me dé tiempo a lo que sigue. El verbo, Dei Verbum 20, bueno, pasa algunas consecuencias, algunas consecuencias. Las citas explícitas y muchas alusiones de la exhortación apostólica posinodal Verbum Domini a la constitución dogmática Dei Verbum
hacen caer en la cuenta de que la exhortación tiene como base lo dicho por el concilio. Esta constatación refleja que a casi 50 años de ese acontecimiento eclesial, eh, concretamente, Dei Verbum sigue marcando la pauta en el magisterio y en la vida espiritual y pastoral e incluso académica de la Iglesia. Verbum Domini refleja la preocupación después de casi 5 décadas por verificar la puesta en práctica de las indicaciones conciliares señaladas en la Constitución sobre la Divina Revelación de Verbum, así como presentar nuevas motivaciones para enfrentar los nuevos desafíos que encuentran los cristianos. Y termino con, ya rápidamente les cuento, de manera pues hasta anecdótica lo que sigue, lo del Sínodo de la Sinodalidad, que me tocó participar en las 2 sesiones. No es necesario leer, yo no voy a leer aquí, pero nada más les cuento que el sínodo, bueno, tiene citas expresas de la Dei Verbum, ciertamente. Ahí las pongo, están en el texto que les van a compartir, ya les compartieron. Ahí están las citas. Pero a mí lo que más me llamó la atención, lo más relevante para mí, es que el documento final del sínodo, más allá de las citas explícitas o implícitas, que son muchas, que son pocas, que si faltaron, que si sobraron, cada una de las 5 partes del documento, además de la introducción y la conclusión, tiene como hilo conductor el relato de la resurrección del Señor en el Evangelio de Juan. Y aquí quiero compartirles que esos relatos o esos textos fueron guiando la redacción del documento, la elaboración del documento. Ciertamente poner una cita en un documento del magisterio tiene su valor, por supuesto. Sería triste que un documento del magisterio no tuviera una cita bíblica. Sería muy triste, muy lamentable. Sería deplorable, ¿no? Un documento del magisterio sin una cita bíblica. Bueno, no, pero aquí lo que a mí me gustó mucho y quiero compartirles con mucha alegría, y ustedes pueden leer perfectamente el documento, es como cada una de la introducción está guiada por Juan 20, 19 al 20. Luego, la primera parte, el corazón de la sinodalidad, llamados por el Espíritu Santo a la conversión, Juan 20 del 1 al 2. En la barca juntos, y fíjense también los títulos, en el corazón de la sinodalidad, llamados a la conversión. En la barca juntos, la conversión de las relaciones, tiene como inspiración el texto de Juan 21 2 al 3. No lo leo porque ustedes ahí lo tienen y además muchos se lo saben de memoria, yo creo. En la parte 3, echar las redes, la conversión de los procesos, tiene como fuente de inspiración Juan 21 del 5 al 6. La parte 4, una pesca abundante, la conversión de los vínculos, tiene como texto inspirador y guía Juan 21 del 8 al 11. Y en la parte quinta, también yo los envío, formar un pueblo de discípulos misioneros, tiene como texto inspirador Juan 20, 21 al 22, y la conclusión, un banquete para todos, Juan 21 del 9, perdón, 21, 9, 12 y 13. Bien, ¿esto qué quiere decir con esto? No se trata solamente de texto de adorno. Es posible constatar que prácticamente todo el documento del sínodo sobre la sinodalidad, con muchos otros del magisterio de la Iglesia, está empapado de la Sagrada Escritura y guiado por ella. Y quiero señalar que no solamente el sínodo, que yo veo con mucha alegría que más documentos del magisterio cada vez van siendo empapados más y más por la Sagrada Escritura, por los textos bíblicos. Este es un ejemplo donde se pone de manifiesto el interés, sobre todo el valor que ha ido adquiriendo cada vez más la Sagrada Escritura en los documentos del magisterio y sobre todo en muchos ámbitos de la vida de la Iglesia. Conclusión, es así la leo. Es indiscutible que la concesión dogmática sobre la revelación divina de Verbum marcó un hito fundamental y un proceso creciente de valoración de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia a nivel espiritual, pastoral y académico, que ya había despertado el movimiento bíblico desde la segunda mitad del siglo XIX. Por esto mismo, Dei Verbum ha constituido y constituye un referente indispensable para los pasos posteriores, como queda manifestado claramente en varios documentos del Magisterio, sobre todo en la exhortación pastoral Verbum Domini, pero también otros muchos más, como también queda ejemplificado en el documento final del sínodo sobre la sinodalidad. Les agradezco su atención y bueno, pues compartir un poco, no solamente un trabajo de investigación, sino un poco también de la experiencia de lo que la vida pues me ha ido dando a lo largo de estos años. Gracias por su atención. Un fuerte aplauso.
Vamos a proceder a la sección de preguntas. Si alguien quiere elaborar alguna pregunta, ya sea aquí de manera presencial o en línea, aprovechando esta excelente ponencia de Monseñor Adolfo Miguel Castaño. Aquí ya viene una pregunta. El padre, a ver. Agradecemos mucho su experiencia y su presencia. Yo quisiera preguntar dos cosas. Uno, sobre los conversatorios en el espíritu, como herramienta que ha implementado mucho el Papa Francisco. ¿De qué manera se, iba a decir utilizar, pero no, de qué manera la Biblia inspira esta metodología? ¿Cómo se vivió, cómo se vive? Y en segundo lugar, la Verbum Domini habla sobre un estudio profundo, ¿verdad? Y no solo académico, sino pues de alguna manera real de la escritura. Esto cómo se ha vivido, lo sabemos por la Fexefobi, pero a nivel real en nuestro país. Bueno, pues dos grandes preguntas. Bueno, la primera yo la quiero contestar de manera muy taxativa, ¿eh? Es decisiva la Sagrada Escritura, los textos de la Sagrada Escritura en la conversación en el Espíritu. De hecho, les comparto que antes de comenzar el sínodo, antes de que iniciara la sesión propiamente sobre los temas o sobre, o el tema, porque no son temas, es el tema, cómo ser una iglesia sinodal, ese es el tema, que lleva pues implicando algunos otros temas, pero el tema fundamental es cómo ser una iglesia sinodal. Bueno, antes de comenzar la sesión, desde la primera sesión, antes de comenzarla, tuvimos la experiencia de un retiro espiritual de varios días, de retirarnos a un lugar que a lo mejor algunos lo conocen, Sacrofano, las afueras de Roma, ahí a unos 30 kilómetros más o menos de Roma, un lugar pues en el campo, en campaña, como dicen ellos los italianos. Y ahí básicamente nos concentramos en meditar textos de la Sagrada Escritura y sobre todo estos que van a ser más iluminadores en nuestro trabajo. La intención del Papa es que nuestra reflexión, nuestro trabajo, estuviera guiado por la palabra de Dios, obviamente la Eucaristía. Tuvimos también momentos de adoración ante el Santísimo Sacramento, por supuesto, porque sí, de oración personal también. Pero los momentos eran de tomar el texto bíblico que nos iba a inspirar y sobre ese compartir que iluminara nuestra conversación. Creo que ya después llegando al sínodo, ya las sesiones, también igualmente se tomaba algún texto o se tomaba algún punto, pero iluminado por un texto bíblico. Y eso a mí me gustó mucho, porque siempre fue el trabajo si se iba a tratar, por decir, sobre el tema del pueblo de Dios, la iglesia, cómo ser pueblo de Dios. Bueno, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura sobre el pueblo de Dios? Y de ahí partir, y de ahí hacer esos conversatorios del Espíritu donde cada uno va hablando, se respeta su tiempo, después se detiene unos minutos para hacer silencio orante, siempre iluminados por la palabra, invocando el Espíritu Santo, y después continuar escuchando otros tres o cuatro y hasta dar la vuelta al círculo. Después viene la segunda ronda, donde ya no lo que yo dije, sino o lo que a mí me aportó, o lo que yo puedo aportar desde mi iluminación, en la iluminación que yo he recibido, sino lo que otros han dicho. Igual también guardando silencio orante y al llegar a una síntesis. Creo que es un método excelente. Yo lo he aplicado en la diócesis con los hermanos presbíteros, ¿no? Ya se han hecho familiares con el método, ya lo trabajamos así. La asamblea pasada, sinodal, la asamblea diocesana que tuvimos, ya fue con este método. Los laicos que participaron con el método, les agradó también, descubrieron la riqueza de cómo podemos compartir en una actitud orante e iluminada por la palabra. Entonces, yo creo que el método que del sínodo a mí me ha enriquecido muchísimo, a mí me ha aportado mucha luz, me ha ayudado en el trabajo pastoral. Yo sé que no es
todavía pues algo que podamos decir que ya lo hemos implementado de forma suficiente, pero creo que sí es algo que vamos trabajando. Bueno, si está ahí el padre Antonino, a lo mejor está ahí, que él desde la diócesis de aquí está colaborando en la diócesis, también podrá aportar más sobre la experiencia de cómo trabajamos con este método aquí en nuestra diócesis. Y el otro, el tema de cómo vamos realmente, a ver, perdón, nada más es que a ver si me desubiqué un poquito. En términos reales, ¿cómo se va llevando a cabo la formación bíblica? Si entendí mal? Perdón, Sí, ¿entendí mal? ¿Cómo, en términos reales, cómo se lleva a cabo la formación bíblica? sí. A ver. Va el micrófono para la El panorama nacional de lo que pide la Verbum Domini sobre un estudio, diríamos, profundo y serio de la Sagrada Escritura para no caer en subjetivismos. Sí, yo creo que hemos avanzado, hemos caminado, pero nos falta mucho. Nos falta mucho todavía. Creo que en muchas diócesis, en provincias, se está haciendo un buen trabajo. eh, lo pudimos constatar. Hay varios centros de formación, algunos están confederados con Fexefobia, otros no, porque tampoco podemos decir que todo es Fexefobia, no. Fexefobia representa algo muy importante, una formación, las escuelas bíblicas de formación importantes en nuestro país, pero hay muchos otros institutos, escuelas bíblicas, a veces parroquiales, a veces diocesanas, a veces, etcétera. Y creo que sí se está caminando. Yo creo que estamos todavía, pues, dando los primeros pasos. A lo mejor no en pañales, sería poco negativo decir que estamos en pañales. Yo creo que estamos dando los primeros pasos y hay algunos que están dando pasos firmes. Y qué bueno, a mí me alegra, me llena de mucha esperanza ver cómo algunos sí le están poniendo un gran esfuerzo a su formación, a este estudio profundo de las Sagradas con pide Verbum Domini. Sí, pero bueno, todavía nos hace falta caminar. Una de las cosas que yo quiero señalar es, sí nos hace falta mucha comunicación, mucho compartir. A veces hay quien hace su propio esfuerzo, como se dice en el pueblo, de manera coloquial, cada quien hace su ronchita y hace su estudio de la Biblia y tiene su material y no comparte, o no sabemos si lo comparte, o desconocemos cuál es su experiencia en su formación. Yo aquí sí lo intentamos, y si está la hermana Coco podrá, eh, no me dejará mentir, que hicimos el intento de que se lograra compartir, de que se lograra conocer más cómo se va trabajando, cuál es el esfuerzo que va haciendo cada instituto, cada escuela, cada ente, podemos decir, o como se pueda llamar, en este trabajo bíblico. Sí estamos caminando, sí hay un camino recorrido, no es el suficiente. No, no, nos falta mucho por recorrer, pero creo que no, ahora en este año jubilar de la esperanza, de Peregrinos de Esperanza, creo que es un buen motivo para darle otro empujón más también a la formación bíblica. Bien. Otra pregunta. Monseñor Adolfo, muchas gracias, muy buenos días. Y le agradezco de verdad su ponencia, sobre todo por esta muestra que nos ha dado de una hermenéutica de la continuidad, que muchas veces, a veces no se tiene presente a la hora de exponer o a la hora de proponer algo. Y a mí me ha parecido muy bueno. Mi pregunta va por lo siguiente. ¿Qué opina usted sobre que, sobre todo a los laicos en las parroquias, se les pueda, como quien dice, exponer directamente a estos textos pontificios? Yo he tenido la oportunidad de darles a leer directamente la Verbum Domini a los grupos de jóvenes, a algunos grupos parroquiales, y me ha llamado mucho la atención que, salvo con algunas dificultades de lenguaje que puede haber dentro del mismo texto, su experiencia ha sido muy enriquecedora y sobre todo está logrando una dinámica de mucha sed o hambre por la palabra. Valdría la pena, por ejemplo, tal vez hacer con base en la estructura tripartita de la Verbum Domini alguna propuesta de
tal cual de una animación bíblica de la pastoral parroquial o cómo podría hacerse en ese sentido? Sí, yo creo que lo primero que tenemos que vencer es nuestro miedo a, pues a dar los pasos que tenemos que dar. Como que a veces, y evitar los prejuicios. Me da la impresión de que a veces tenemos prejuicios. No, pero ¿qué va a entender la gente? No, pero a ellos ni les va a interesar. No, es que, pues, que es un lenguaje muy complicado. No, es que eso, no, eso nomás nos va a llevar a perder el tiempo. Eso no va a tener, todos esos prejuicios creo que son los que nos frenan demasiado. Igualmente, yo he tenido algunas experiencias de compartir con personas sencillas, pues no a lo mejor totalmente analfabetas, no, pues sí tienen que tener alguna preparación. Lo que decíamos, por ejemplo, cuando hacíamos la traducción de la Biblia para la Iglesia en América, tenemos que buscar un lector medio, alguien que tenga una cierta ya base para poder, pues igual acá también, sí, tenemos que formar a la gente para después darles también, como no se les puede dar el alimento, recuerden lo que dice es la carta de los Hebreos, ¿verdad? Que el alimento sólido no lo pueden recibir si no se les, algunos solamente pueden recibir la leche. Bueno, hay que pasar de la leche al alimento sólido, hay que pasar de la leche al alimento sólido, pero eso lleva un proceso también. Entonces yo creo que hay que partir ciertamente de lo elemental, pero no tener miedo a dar los pasos siguientes. Una cosa que sí yo quiero insistir mucho, por ejemplo, es en la catequesis. A mí me parece que no hemos explotado suficientemente ese filón de la catequesis. En muchas diócesis ya tenemos procesos de catequesis para en la formación. Ya no solamente es un cursito para recibir la primera comunión o la confirmación, ya son procesos. Y creo que le estamos entrando más o menos, algunos no le entran mucho, pero la mayoría le estamos entrando ya a los procesos. Y ahí hay un filón enorme, grande, una mina bien importante para desarrollar. Yo, por ejemplo, les he pedido aquí en la diócesis que la Biblia, yo les he dicho así entre relajo y en serio, que no quiero ver Biblias de souvenir cuando voy a confirmar o a celebrar la primera comunión. La Biblia no es recuerdo de mi primera comunión. ¿Quién les engañó? Que la Biblia es recuerdo de mi primera, es recuerdo de mi confirmación. No, señor. La Biblia es para la catequesis, para llevarse en el proceso de catequesis. Yo quiero ver Biblias maltratadas, quiero ver Biblias leídas, quiero ver Biblias que se han trabajado. Entonces, desde ahí se puede comenzar. Entonces, ¿cómo vas a pasar de la leche al alimento sólido? Pues empezando precisamente, aprovechando estos canales que ya existen. No tenemos que inventar el hilo negro, no, no, ya existen muchos de ellos, ya existen. Aprovechar estos itinerarios de formación. Algunos van porque quieren el sacramento, pues eso va a ser un poquito difícil erradicarlo totalmente y no entrar en un proceso de formación del discípulo misionero y que en el momento dado van a recibir los sacramentos. Ese chip se va a ir cambiando poco a poco, pero ya tenemos que ir comenzando. Entonces yo creo que sí podemos llegar a eso, a darle los documentos, a leer y a meditar, a reflexionar, pero yo creo que tampoco podemos, si le damos alimento sólido al bebé, pues lo vamos a empachar. Entonces tenemos que ir yendo en ese proceso. Y yo sí insisto, precisamente, que tenemos instancias. Yo no sé, por ejemplo, nuestros grupos parroquiales, nuestros grupos que tenemos en las comunidades, en los grupos de oración, los movimientos. Yo he insistido mucho en algunos movimientos, les he dicho, tienen que tener una formación más bíblica. Si hay aquí alguno de escuela de pastoral, yo se lo digo porque los he dicho de frente. Escuela de pastoral tiene que tener una formación más bíblica. Y claro, y después sí leer todos estos documentos. Y hay otros movimientos más, cursillos, renovación cristiana, el Espíritu Santo. Creo que tenemos recursos, creo que tenemos canales. Creo que necesitamos perder los prejuicios, perder miedo el miedo, perder los prejuicios y animarnos a dar esos pasos. Insisto mucho en la catequesis. La catequesis para mí es fundamental, desde los chiquillos, desde los pequeños, los adolescentes y después seguir adelante. Yo creo que por ahí podríamos tener muchos aspectos importantes para poder llevar a cabo esto que nos pide Verbum Domini. Bien, pues muchas gracias. Demos un fuerte aplauso a Monseñor, que nos ha iluminado para enfrentar estos desafíos, estas tareas.
y así mejorar la vida de la iglesia iluminada por la palabra de Dios. Le haremos llegar nuestro reconocimiento de parte de la Asociación de Biblistas. Ahí el Padre Nieto le enviará también su reconocimiento y muchas gracias. Con mucho gusto, saludos a todos y nuevamente gracias, gracias por todo y gracias por su trabajo en favor de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias.